Hola querida comunidad de internet, espero que estén muy bien. Mi nombre es Jonathan Collazo, soy psicólogo y el día de hoy traemos un tema muy importante aquí al podcast de Hiperión. Y para hablar de este tema pues traemos a uno de nuestros psicólogos que está haciendo servicio social aquí en la empresa, el poderosísimo Daniel Zamudio. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y tú? Jonathan. Jonathan. Tenemos ya aquí saludos de Oscar. Saludos de Oscar, excelente. A ese gordito yo lo conozco. Eso. No sé de qué habla, el día de hoy, Daniel nos va a traer un tema muy importante que es el de la salud mental, ¿verdad? Así es. Es un tema relevante, poco se habla de y hay muchos tabús, sobre todo en México, en cuanto a este tema tan importante. Pero bueno, cuéntanos, Daniel, ¿qué es esto de la salud mental? Sí es, bueno, es un tema que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Ok. Pero el término de salud mental, pocos lo conocemos bien, ¿no? O sea, lo hablamos todos, pero ¿qué es en realidad? Ajá. Pocos lo saben, ¿no? Este término se empezó a utilizar a finales del siglo XX en el movimiento de higiene mental que fue promovido por Clifford Beers en el siglo XX, finales, en el inicio del siglo XX. ¿Dónde empezó este movimiento? En Estados Unidos. Estados Unidos. No fue muy relevante el movimiento, nada más ahí donde se aplicó el primer término de salud mental como tal, o higiene mental. Es un antecedente. Fue hasta Londres en 1946, cuando se funda la Mental Health Association. Okay. Y en 1948, en Londres, se realiza el primer congreso internacional de salud mental, 1948. Wow. Pero aquí lo relevante es de que en el 46 se hizo y en el 48 se hizo el consejo por la Segunda Guerra Mundial. Después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, el horror de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, los experimentos sin ética, sin fin de horrores. Uh-huh. Las primeras potencias dijeron, no podemos volver a pasar por esto. Okay. Tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos aquí y cómo lo evitamos, no? Entonces empezaron a investigar sobre salud mental, sobre cómo es que se llegó a ese punto para evitarlo, y también qué estragos se trajo este tipo de horrores, ¿no? O sea, cosas horribles. Los ejércitos llegaban, uh-huh, masacraban, violaban. O sea, había hasta incluso canibalismo. Okay. Eran cosas que mucha gente vivió horrendas, ¿no? Vean un documental de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahí se ve todo, ¿no? Sí. O cualquier película, ¿no? Como El Pianista o La Lista de Schindler, ¿lo has visto? Sí. Muy cruda. Está buena La Lista de Schindler. Vamos a spoileárselas de una vez, ¿no? Bueno, ya tiene rato, entonces no creo que haya problema. No, vean La Lista de Schindler. También la del pianista. El pianista está más o menos. Yo creo que la lista de Schindler aquí, pianista acá. Pero bueno. Ok. Entonces, pues las potencias se centraron en eso, ¿no? Obviamente. Y luego en 1858, Mary Yahoda publicó su sistematización de salud mental positiva. En estos toma algunos puntos que define ella que son los necesarios para tener salud mental. Sería, por ejemplo, autoconcepto realista, identidad y autoestima. Ok. Importante. Búsqueda de crecimiento y autoactualización. Integración de sí mismo y de las experiencias. Sería autonomía, percepción objetiva de la realidad, dominio del entorno, o sea que sería adaptación y éxito para alcanzar metas. Eso es como lo que ella definió, esta Yahoda, en 1958, de qué era para ella la salud mental positiva, ¿no? ¿En qué año me dijiste, perdón? 58. 1958. Así es. Antes de que avances con el tema, ¿qué pasa con la salud mental antes de que ocurran estos hallazgos de estas investigaciones digamos que a partir de los horrores de la guerra? Uh-huh. ¿Existía la salud mental antes o de plano no se consideraba? Sí, o sea, desde que hubo humano uh-huh, se ha preguntado qué es la salud mental. Okay. Quizá no en esos términos,
Pero pues así fue como surgió, ¿no? O sea, simplemente ves un comportamiento de alguien más y te preguntas qué está pasando, ¿no? ¿Por qué está actuando mal? Ok. También pues, las personas se sentían mal. No tenían, tenían problemas mentales y surgió, ¿no? Pero obviamente no se trataba como tal. Durante muchos milenios se trató como algo más místico, como algo espiritual, pensamiento mágico. Básicamente se explicaba con el pensamiento mágico. Aparecieron los griegos, empezaron ahí a ¿cómo se llama? A filosofar y generar el concepto de mente, el dualismo, todo esto, ¿no? Pero sí, es historia de la psicología. Cuando ya llegó el siglo de la Ilustración, pues obviamente ya empezó a retirarse el pensamiento mágico. Eso fue desde el Renacimiento, empezaron a combatir con el pensamiento mágico, llegó el evolucionismo, llegó la ciencia y empezaron a tratarlo ya como problemas fisiológicos y, por ejemplo, los procedimientos como la lobotomía, ¿no? Para personas que tenían algunos problemas mentales, se les arrancaba un pedazo de cerebro como un tipo picahielos, ¿no? Con un picahielos desde la nariz. O por el ojo también. Entraba por el ojo y te daban en el frontal y te apagaban. Sí. Te apagaban básicamente. Y eso fueron los tratamientos, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues se pudo llegar a más avances en esta cuestión y pues ya no tratamos así a las personas, ¿no? A las personas que tienen ciertos trastornos. Atención psicológica, psiquiatras, neurólogos. No, y también tiene que ver, por ejemplo, ahí la creación de hospitales de salud mental y de asilos, de manicomios, en donde aventaban a los enfermos mentales con esquizofrenia o así y los trataban como si fueran peligrosos para la sociedad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ok, está padre el tema entonces. Sí, porque está feo, o sea, el estigma social que hay respecto a los trastornos aún no se ha eliminado. Hay mucha desinformación acerca de eso. Por eso también hace que muchas personas lo vivan en silencio. O sea, tienen miedo a que los demás se enteren de que tienen algún problema. Pero aquí vamos a partir del punto, ¿no? No les gusta sentirse que no son normales. Pero ¿qué es normal? O sea, y lo normal es que puedes tener un trastorno mental. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Ok. Pero bueno. Entonces estábamos con esta Yahoda y hace este listado de lo que es tener salud mental. De puntos, de requerimientos para tener salud mental, ¿no? Y luego llega la OMS. Y ya consolidada después de la Segunda Guerra Mundial. 2008, ya después de todos los estudios que se han hecho y congresos y todo, y pues dice, mira, que primero fue la ONU y ya después la OMS. Exactamente. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. Okay. Y te dice que la OMS define a la salud mental como el estado completo de bienestar físico, mental y social. No solo como la ausencia de afecciones o enfermedades. Ok. Eso es importante. Y complejo. Porque la gente cree que salud mental es no tener trastornos. Pero no. Como estar sano, ¿no? Pero no solamente se refiere a los trastornos. Se refiere al bienestar físico, mental y social. Puede que no tengas ningún trastorno diagnosticado o que estés a lo mejor en el límite o lo que sea, pero por ejemplo tienes problemas de ¿qué será? Pues, no cuidas tu físico, por ejemplo, ¿no? Puede ser obesidad, puede ser consumo de algún estupefaciente por recreación, o puede ser lo que sea, ¿no? De alcoholismo o algo por el estilo. Alcoholismo, o incluso no alcoholismo, o sea, puede ser igual tomar, ¿no? O sea, hay personas que igual no tienen alcoholismo, pero pues toman, de repente, no sé, toman a lo mejor una vez al año, pero cuando toman pues, se ponen hasta las chanclas, señoras, ¿no? Pedas, ¿no? De Exactamente. 3 días. Exactamente, entonces eso no es bienestar físico. O sea, el no cuidarte, no tener buena alimentación, el no salir a hacer ejercicio, el no estar al pendiente de tu salud, por ejemplo, o sea, revisiones periódicas con el médico. O con el psicólogo. Eso es pues, no tener bienestar físico. Ok. O por ejemplo, una persona que tal vez
económicamente está estable, tiene bienestar físico, pero se lleva mal con su colonia o tira la basura donde sea, pues dices, tiene que haber un bienestar social. Entonces, como no está ese bienestar social, pues no tiene esa salud mental completa. Uh-huh. Supongamos alguien que se dedica a carterear, ¿no? Uh-huh. O sea, socialmente pues está mal, ¿no? No hay un bienestar social. Corre como Flash, pero... Exactamente, o sea, puede que no tenga ningún trastorno, puede que tenga una condición física, wow. Envidiable, pero socialmente está robando. Uh-huh. O sea, le estás quitando las pertenencias a alguien más. Uh-huh. Ahí no es bienestar, ¿no? Entonces se podría decir que no es salud mental. Uh-huh. Igual no tiene lo demás, pero no es salud mental. Entonces, bueno, somos seres biopsicosociales. Uh-huh. El ser humano es un ser biopsicosocial. Somos biología, uh-huh. somos psicología y somos sociales. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener esos tres en bienestar para poder llamar salud mental. Okay. ¿Quién tiene salud mental entonces? Todos andamos batallando. De algún lado cojeamos, ¿no? Dale, exactamente, de algún lado cojeamos. Entonces, para aquellas personas que anden criticando o que incluso tengan miedo de acercarse a un psicólogo porque tienen miedo que los diagnostiquen o lo que sea, pues en realidad nadie puede tener una salud mental al 100. Uh-huh. Todos aspiramos a eso, es como la salud física. Uh-huh. O sea, la salud física, te cuidas, todo esto, alimentación, ejercicio, y de repente te enfermas de gripa. O sea, es un sub y baja que hay que estarla manteniendo, no es que se alcance ya, pues vámonos, no, es que tienes que andar manteniendo esa salud mental. Uh-huh. Es difícil, sí es difícil, se requiere de mucha disciplina, se requiere de mucho esfuerzo, pero sobre todo de autoestima, o sea, amor propio, ¿no? Uh-huh. Entonces, si sienten que no tienen una buena salud mental, pues es psicólogo, uh-huh. psicólogo, y que él les diga, cómo poder generar autoestima, ¿no? Uh-huh. No es como que te diga, pero vayas al proceso, ¿no? Te acompañe en ese proceso. Exactamente, de cómo generar una buena autoestima. Fíjate que esto me suena mucho, sobre todo cuando estaba en la maestría en Psicología y Salud, hablábamos mucho de esto en cuestión de pacientes, uh-huh. sobre todo cuando nos toca atender como una problemática social, como un proyecto de intervención comunitario, y mencionaban esta parte de el bienestar. No nada más tiene que ver con, como lo que tú decías, de nada más estar sano. Ellos mencionaban esta parte como del propósito, como el uh-huh. sentido de propósito que tiene la persona sobre su vida y el sentido de pertenencia, que eran dos cosas que muchas veces enfermaban a las personas porque querían pertenecer a un grupo que no los trataba bien y ahí había como una codependencia. O en el caso contrario, sentían un sentimiento de pertenencia, pero como que se daban cuenta que había una carencia de propósito en la vida. Uh-huh. Y a partir de eso empezaba a ocurrir lo contrario, que del bienestar pues es el malestar, ¿no? Y está esta cuestión de, pues tengo todo, tengo mi casa, o tengo trabajo, tengo mis hijos, pero no me llena, algo me falta. Uh-huh. Y es ahí donde dices, bueno, aparentemente está todo bien, pero ya cuando hablamos de que a nivel intrapersonal, de cómo me llevo conmigo mismo, siento que no encajo o que algo me falta, ahí es donde estamos hablando del propósito, ¿no? De que puede haber algo ahí que sea un foquito rojo que ya nos esté avisando que necesitamos ir al psicólogo. Uh-huh. Ese es el aspecto psicológico. Uh-huh. Básicamente ese es el bienestar psicológico. Y pues sí, es necesario tener un propósito, porque sin propósito no hay motivación, uh-huh. sin propósito no hay esperanza, no... Pues a dónde vas, ¿no? Pues básicamente. Sí, es como que el propósito, la brújula de cada quien, ¿no? Exactamente, ¿para qué esforzarse cada día, uh-huh. ¿no? ¿Para qué levantarse? ¿Para qué ir a trabajar? ¿Para qué ir a estudiar? Si no vas a ningún lado. Uh-huh. Entonces, sumamente importante. Y puede que no tengas ni depresión, ni ansiedad, ni nada de eso. Simplemente, pues, en un momento se te perdió el propósito. Uh-huh. Puede conllevar a eso. Sí, si no lo atiendes. Si no lo atiendes, ¡zas! Exactamente. Pero en algún momento puedes decir, ¿sabes qué? Pues, ya me desorienté. Uh-huh. Ahí es el momento para acudir al psicólogo, ¿no? Con el buen Jonathan. Bueno, entonces tenemos esos tres aspectos sumamente importantes que hay que cuidar. Sí existen los trastornos mentales. Uh-huh. ¿Qué son los trastornos mentales? Porque la gente también dice, está trastornada, ¿no? Uh-huh. La gente dice, no, pues tiene depresión, tiene ansiedad, tiene esto, tiene aquello. Pero ¿qué es en realidad un trastorno mental? Uh-huh. Y la definición que yo encontré
Sería una alteración sostenida de tipo emocional, cognitiva y o de comportamiento, la cual afecta procesos psicológicos básicos como las emociones, cognición, conducta, lenguaje, motivación, percepción, sensación, conciencia, el aprendizaje y otras más. Que sí son Porque bastante. somos muchas cosas, pareciera que somos cosas simples, pero no. No. Todos somos complicados. Todos. Ahí es lo importante. Todos somos complicados. No hay nadie que digas que es sencillo. Yo soy simple, no. Todos somos complicados, complejos. Todos. Es una cosa bella. Bella y a la vez atemorizante. Sí, porque da miedo. si te asomas tantito es... Dices, ay Dios. Panorama enorme. Un universo. Cada persona es un universo. Exactamente. Entonces, bueno, ese es un trastorno mental. Una alteración en esos procesos psicológicos. Es eso, ¿no? Si tú ya tienes una alteración en eso, sostenida, porque no... La gente utiliza mucho de ando deprimido, ¿no? Dices, nah. O sea, ¿quién te diagnosticó, no? No. Andas triste, a lo mejor un episodio de depresión, pero deprimido, no. Exactamente. Tiene que tener varios criterios. Hay dos manuales que se hicieron, que es el DSM y el CIE, que es una recopilación estadística de todos los trastornos mentales hasta ahorita estudiados y... como los criterios diagnósticos, ¿no? De cómo clasificarlos y separar uno de otro. Exactamente, estudiados y clasificados. Y aún hay más, o sea, siguen metiendo y a veces siguen sacando y metiendo, o sea, eso va... Y algunos que todavía no entran. Exactamente, siguen modificándose, ¿no? Pero bueno, la gente, como esto no es una enfermedad fisiológica, mucha gente no lo trató como una importancia. ¿Me entiendes? Y mucha gente todavía a la fecha lo sigue minorizando, por así decirlo, porque pues, en realidad no conlleva un peligro como por ejemplo cáncer, ¿no? Sin embargo, al tener tú este tipo de alteraciones, te impide vivir una vida satisfactoria. O sea, eso es casi igual a tener una enfermedad biológica, con la diferencia que la enfermedad termina con tu vida en algún momento, y esto es un sufrimiento sostenido, que te puede durar años y años y años, deteriora todos sus aspectos biopsicosociales y conlleva otras enfermedades, inclusive por ejemplo el consumo de algunas sustancias, que eso vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, ¿cómo se puede desarrollar un trastorno mental? Somos seres biopsicosociales, entonces esos tres factores influyen para la formación o el desarrollo de un trastorno mental. Puede ser biológico, puedes tener componentes biológicos, también pueden ser cuestiones químicas cerebrales que afectan, o sea, producción o no producción de algunos transmisores, neuromoduladores, todo esto, ¿no? Puede ser cuestiones psicológicas, por ejemplo, situaciones que te sucedieron y tú no supiste manejarlas, estrés, situaciones psicológicas que tú no sabes, no tienes las herramientas como para poder afrontarlas, que esa es otra de las cuestiones de la OMS. Fíjate, ya me estaba yendo por otro lado y dije, espérate, aguanta, sí es cierto. A ver, regresemos. Dice la OMS algo muy importante. La OMS menciona que la salud mental permite a los individuos reconocer y materializar sus capacidades, hacer frente a los problemas de la vida cotidiana, ser productivos y ayudar a su comunidad, que son las consecuencias de un bienestar biopsicosocial, ¿no? Entonces, te permite materializar tus capacidades, pues llegas a tu máximo. Tu mejor versión. La mejor versión propia, ¿no? Llegas a tu mejor versión. También los problemas de la vida cotidiana. La vida es dura. No acaricia. Ni da garantías. Para nadie. A nadie. Parejo. La vida es bonita, pero es claro oscuro, ¿no? O sea, agridulce. Sí, Tiene momentos
muy bellos padres y de repente te pega feos, con todo. Feo, sí, Y a veces se te acumula. O sea, a veces... Te las junta todas de... Le fue bien una semana, déjale aviento lo del año, ¿no? ¡Vámonos! Está feo, ¿eh? Sí. Está feo. Entonces se requiere de una salud mental óptima o alta, pues para poder lidiar con eso. Para poder tener las herramientas que nos permitan hacer frente a esos problemas cotidianos. Por eso es de suma importancia la salud mental. Además de que, bueno, también te permite ser productivo. Es necesario ser productivo. No tanto para juntar el billete y luego gastártelo en la primera tontería que veas, que si es muy tu gusto, pues adelante, ¿no? Si te hace feliz, pues adelante. Pues dale. Pero ser productivo, volvemos a lo mismo, te da un sentido. Te da un sentido. O sea, si el barrendero barre solo por ganarse el dinero, el pan de cada día, llega un punto en el que se fastidia y dice, pues es que el dinero no vale, qué aburrido estar barriendo, ¿no? Sin embargo, si le da algo más interesante. Exactamente. Sin embargo, si le da un propósito y dice, ¿sabes qué? Por mí la ciudad necesita de mí, y por mí la ciudad está limpia. Por mí mis hijos comen, por mí estoy acabando mi... Exactamente, o sea, no es lo mismo andar barriendo la calle diciendo, qué asco de vida, a estar diciendo, con esto voy a pagar la universidad de mi hija, ¿no? Que ya está a punto de salir, tengo que juntar para el título. Imagínate, o sea... Quiero ir a la cena ahorita. Exactamente, exactamente. O sea, qué bonito, ¿no? Tener un propósito para eso, y eso es ser productivo. O sea, el producir algo para los demás es algo que te llena, ¿no? Te da un propósito. Digo, puede ser la calle limpia, o puede ser que tu hija tenga una carrera y tú le estás produciendo, o sea, le estás proporcionando, ¿no? Lo suficiente para eso, ¿no? Sí, que tiene que ver con esto que te mencionaba un poquito atrás de la pertenencia, ¿no? Tiene que ver también con la reciprocidad, o sea, si tú estás con tus hijos y tus hijos te dan reciprocidad y dices, pues qué chido tener familia, ¿no? O al revés, que tú seas hijo y lo des todo y los papás te dan reciprocidad y dices, qué padre, ¿no? O en el trabajo, pero ya cuando se rompe esta pertenencia y esta reciprocidad y es ahí como donde empieza a dudar todo esto, ¿no? Y empiezan a aparecer los primeros foquitos de ay Dios, o sea, aquí está en peligro la salud mental de las personas. Exactamente. Sobre todo ahorita con la cuestión de la pandemia, muchos trabajos pues cerraron, muchas fábricas. Horrible. Se fue espantoso. Creo que de hecho hasta traes algunas estadísticas que dices tú, ¿cómo se fue el mundo al carajo en tan poco tiempo, ¿no? El otro día estaba viendo que, por ejemplo, las estadísticas de suicidio en adolescentes de 10 a 18 años subió un 47%. Entonces dices tú, wow, ¿no? El feminicidio se cuatruplicó. La violencia de intrafamiliar también se disparó, entonces dices tú, parecía que íbamos por buen camino, o sea, sí. Y de repente pasa lo de la pandemia y bueno, pues es como, bueno, vamos a reiniciar la partida, ahora la vamos a jugar en legendario, ¿no? Y dices tú, no manches. Pero fíjate, una cosa que tú mencionaste ahorita de la salud mental, sobre todo esta cuestión de la OMS, pues es que somos muy complejos como seres humanos y particularmente dentro de esa complejidad, todavía en pleno siglo XXI, al menos particularmente en algunas cosas que a mí me ha tocado vivir y experimentar, la gente opta por irse por otros lados más encaminados a lo místico, a lo mágico, religioso. Mágico. Te pongo un ejemplo, un paciente hace mucho tiempo, y obviamente vamos a omitir sus datos personales, llegaba a consulta y me decía, es que mi familia me hace brujería y por eso no me va bien. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no vas con alguien que haga brujería? Y pues, ¿por qué vienes conmigo? Si es que te hacen brujería, pues yo no sé hacer brujería. Entonces, no le dije que pues yo no creía en la brujería ni nada de eso, pero le dije, la verdad yo no sé, ¿verdad? O sea, una cosa es prender un incienso aquí para que huela bonito, pero de eso a hacerle mal yuyo a alguien, dices tú, pues no. Y me decía esta parte, es que yo sé que, o sea, como que llegó con esto de brincando de lo mágico religioso al pensamiento científico de, a mí me da miedo que mi familia me haga brujería, no por el hecho de que me hagan brujería, sino por el hecho de que tienen la intención de dañarme mis propios familiares, la familia de donde crecí. Y obviamente pues ya con el paso de
de las sesiones, pues obviamente desarrolló herramientas para poder independizarse y poder construir su propia familia y encontrar un núcleo familiar muchísimo más estable. Y era de lo que rescatábamos sobre ese caso, como si hay de todo, ¿no? O sea, gente que cree en lo psicológico y al mismo tiempo en lo mágico religioso, gente que omite completamente la evidencia científica, y a pesar de que eso les perpetúa el malestar e incluso los pueda llegar a desembocar en una esquizofrenia, siguen trepados en lo mágico religioso y no optan por métodos más ortodoxos, más científicos, por así decirlo, ¿no? Que es una cosa que creo que lamentablemente pasa mucho en México, de que pues muchos siguen aferrados a esta postura de los santitos. Ya ves que, por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, algunos decían que con un escapulario se te iba a quitar el virus, y dices, algunos. Entonces dices tú, no, por favor, tomen con seriedad esto de la salud, ¿no? No nada más la mental, la salud en general, tómenla como debe de ser, ¿no? Que va de la mano, ¿eh? Somos seres biopsicosociales y todo es una mezcolanza, casi indivisible. Una amalgama. Una amalgama. Pero ¿tú por qué crees que pase eso? ¿Por qué crees que la gente prefiera irse por lo místico antes de poner un poco a dudar? Pues fíjate que no sé. Eso es opinión personal, obviamente. Como opinión personal, estoy como que atravesado en el no saber si es desesperación, si es mala suerte, no en el sentido de la mala suerte como la conocemos. Por ejemplo, de los casos que me ha tocado de pacientes que tienen enfermedades crónicas, llegan conmigo y me dicen, es que yo ya no sé qué hacer, ya fui con el médico, ya hice esto, o sea, ya tienen un calvario de peregrinaje en el que no encuentran respuestas, ya sea porque se han encontrado con malos pediatras, malos médicos, malos diagnósticos, y entre tanto y tanto pues encontraron lo que les da certidumbre. A veces es la fe, a veces es la espiritualidad, otras veces pues las personas sí encuentran buenos profesionales, abogados, psicólogos, médicos, y se quedan del lado de lo científico, y otras, por más que ven que se está hundiendo el barco, siguen rezándole a la Virgen porque se solde solo. Entonces dices tú, no va a pasar, y la cuestión es que es tan diverso que no podría decir yo que es una sola razón. Al principio, cuando yo empezaba la carrera, sí creía yo, ¿no? Pues lo básico, ¿no? Como lo dicen los profes de la uni, no, pues pensamiento mágico religioso, creencias irracionales. Pero ya cuando sales y ves casos de primera mano, te das cuenta que es muchísimo más complejo que solamente esa postura. Sí, pues estamos hablando de una persona que no tuvo acceso. Muchas veces, o sea, alguien que acabó la secundaria, pues no va a escuchar del positivismo de Comte, ¿no? No. Y en ese momento de desesperación, pues ¿a qué te aferras? A lo primero que encuentres, a lo que te dijo la vecina. Si la vecina te dijo esta hierbita, pues, este tecito, rézale a tal. Pero sí, como tú lo dices, yo también creo eso. Creo que cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Y muchos llegan a lo mismo, pero por diferentes caminos, ¿no? Pero pues sí, yo sí checaría esa cuestión, porque muchas veces en lo que nosotros pedimos, pues está la solución, ¿no? De lo que necesitamos. Yo muchas veces veo a esta gente que va al mercado, a lo mejor no con problemas tan graves, pero va al mercado a comprar cosas como para hacer rituales. O el tarot. Pero, por ejemplo, las cosas para hacer rituales, para obtener dinero, salud y amor, ¿no? Y yo me pregunto y digo, bueno, ¿están viendo a la que vende eso? O sea, una persona que físicamente pues, se ve que está ya golpeada por la vida, se ve que no se cuida, no es millonaria porque está en un puestito en el mercado, y tampoco anda con el galán de cine. Entonces, ¿cómo creen ellas que va a funcionar? Si a la misma que lo vende no le ha funcionado, ¿no? O sea, digo, si eso funcionara,
pues la señora ya estaría en su mansión con el artista o el que quisiera, ¿no? El Adonis perfecto, y gozando de salud, ¿no? Pero ahí anda. Pero vamos a lo mismo, no cuestionan eso porque pues no es necesario. Lo único que quieren, ellas están centradas, ¿no?, en su problema, conseguir lo que ellos quieren. Y pues a lo mejor sí tiene que ser gradual alejarlas de ese tipo de pensamiento, ¿no? Que tiene que ver también con esto que sobre todo pasa con la terapia, que tiene que ver con el principio de certidumbre. O sea, nosotros como seres humanos, ya lo dijo Sigmund Bauman, vivimos en una sociedad líquida, todo es líquido, la familia, el amor, las relaciones interpersonales, y hoy están y mañana puede que no estén. Y eso no pasaba antes de la globalización, antes de la Segunda Guerra Mundial y el boom del internet, pues no era así el mundo. Podías estar con una pareja y pues hasta honrarla después de la muerte, y ahora vemos todo lo que pasa ahorita de que tenemos todo a la mano y lo cambiamos así, ¿no? No, es importante porque tú abres Facebook y crees que tienes muchas opciones. O sea, estás con una persona, esa falsa ilusión, ¿no? La falsa ilusión de que tienes a lo mejor 20 opciones, ¿no? Cuando en realidad no es así. Antes no había eso. No, y es lo que hay, y pues si quieres, si no, pues... Y en un trabajo te metes en una página a buscar trabajo, si vienen 30 ofertas, ¿no?, de trabajo, y dices, pues puedo dejar el que tengo, y aquí vienen más. Entonces, ¿crees que tienes, como dices tú, todo a la mano? O sea, el internet sí vino a dar esa falsa ilusión, cuando en realidad no es así. Pero bueno, continúa, perdón. Y eso es lo que... No, pero es que complementas muy bien, porque a final de cuentas, tener todo a la mano es como cuando vas al café, a la marca que tú quieras, que son como 20, 30 tipos de cafés diferentes, y dices, a mí personalmente eso no me da salud mental, tener tantas opciones. Decir, híjole, es que me quedo con híjole, no probé esta. No. Pero a mí particularmente me da mucha ansiedad, y tiene que ver con esto de la certidumbre. La gente se apega a estas creencias porque antes que llegara el psicólogo o antes que llegara el médico, milenariamente ha estado el nahual, el chaneque, el brujo, la partera, el chamán, que eran los que se encargaban, particularmente en México, y luego el sacerdote, eran los que se encargaban de darle esta certidumbre que por cierto tiempo devolvía a la gente a esa salud mental. Por ejemplo, cometías una mensada, ¿qué hacías? Ibas con el chamán a que te barriera, o con el padre a soltar el veneno ahí, a contarle el chisme, y él te ponía un castigo, y ahora limpiaba, ¿no? Exactamente, y ya volvíamos a tener este bienestar, esta salud mental de la que hablas, pero porque el castigo del padre o el ritual del chamán nos daba esa certidumbre. Exactamente. Entonces ahora creo que ese es el problema en este momento. Tenemos una duda, una crisis de certidumbre de que tenemos tantas cosas, tanto bombardeo de información, que no sabemos qué es lo que queremos agarrar para darnos esa certidumbre. Exactamente, de hecho Jean-Paul Sartre hablaba de eso y decía que el ser humano se encuentra desesperado y desamparado, ¿no? Desamparado porque no hay una señal divina, no hay nada. Jean-Paul Sartre era ateo. Los que no quieran escuchar esto, pues no lo escuchen. Era lo que él pensaba, ¿no? O sea, era lo que él pensaba. Él decía que no había Dios. Yo digo, pues yo no sé, ¿verdad? No sé, ¿vale? Yo no sé, yo también creo eso. Él a lo mejor vio. Pero hay gente que sí, ¿no? O sea, de hecho yo soy ateo, pero sí siento que me fui por el mal camino, ¿no? O sea, muchas veces he dicho, ojalá nunca hubiera preguntado lo que pregunté, y ahorita tendría un poquito más, ¿no? Como tú dices, es certidumbre. Pero bueno, Jean-Paul Sartre decía que la cuestión es que cuando tienes tantas opciones, tú tienes que decidir por una sola. Y aparece ese fantasma que te dice cuál es mejor, ¿no? O sea, si eliges A, pierdes B. Pero ¿qué tal si B era mejor que A? Como la catafixia de Chabelo, Como ¿no? la catafixia de Chabelo. Y eso te vuelve loco. Sí. O sea, eso es horrible. Porque tienes que estar solamente manejándote por fe. Y dice él que solamente la opción elegida tiene valor porque fue elegida. Nada más. Básicamente tú le diste el valor por ser elegida. No tiene valor para nada más. Pero bueno, esa es la cuestión de la desesperación, que sí puede crear ese tipo de problemas de salud mental. Ajá. Y pues es importante la pertenencia y todo, ¿no? O sea, somos, repito otra vez, porque apréndanselo, seres biopsicosociales, de los que no podemos separarlo, ¿no? Tenemos que estar bien en lo social, tenemos que estar bien en lo psicológico y tenemos que estar bien en lo biológico. Bueno,
estábamos con eso de trastorno mental, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los factores? Bueno, biológico, la forma en la que tú puedes generar un trastorno mental puede ser de manera biológica, de manera psicológica y de manera social. Uh-huh. O sea, puede que tengas un evento social muy perturbador, puede ser un abuso sexual, puede ser todo esto, que volvemos a lo mismo, se mezcla todo, ¿no? O sea, un abuso sexual implica en lo psicológico y en lo físico. Uh-huh. Entonces todo está eso, ¿no? Pero eso puede generar trastornos mentales. O sea, ninguno de nosotros está exento de desarrollar un trastorno mental. No, hasta una etapa de vida mal librada te puede generar un trastorno. Exactamente. El fallecimiento de un ser querido, que te gritó un profesor o que alguien se pasó de lanza en el trabajo, te puede generar un trastorno. Exactamente, y era como lo que tú me decías la otra vez, ¿no te acuerdas? ¿Qué era? De que existe como un límite de tolerancia. El punto de no retorno. El punto de no retorno. O sea, es como peligroso. Uy, no, un tema escabroso. Pero bueno, sí. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los factores desencadenantes más recurrentes en cuanto al desarrollo de trastornos mentales? Pues bueno, sería, por ejemplo, el abuso de sustancias farmacológicas. Uh-huh. ¿Ok? Alcohol y drogas. Uh-huh. Yo las pondría en el mismo, pero bueno, aquí lo pusieron dos diferentes. Supongo que el primero tal vez sea como la automedicación, ¿no? Que la gente se mete. Que al final, según yo, son drogas. O sea, cualquier sustancia psicoactiva, esa que pase la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro y te modifique tu conducta, uh-huh, pues sería droga, psicoactiva, ¿no? Psicoactiva, sí. Entonces, podría ser, pero bueno, igual, no sé. Allá la OMS. Allá la OMS, ¿no? El alcohol y las drogas, uh-huh, que el alcohol también es una droga, no hay que confundirnos, el alcohol es una droga. Uh-huh. El estrés es muy importante, sobre todo en esta vida esta vida capitalista tan demandante. Consumismo y pues está muy fuerte. Uh-huh. Bueno, una vida familiar disfuncional, la familia afecta muchísimo al desarrollo de trastornos. Uh-huh. Situaciones de exclusión social, para todos aquellos que tuvieron problemas de bullying en la escuela o que tuvieron exclusión social de todo el trabajo, en todos lados, ¿no? Es muy, uh-huh, peligrosa la exclusión social. Situaciones de abusos, puede ser sexual, puede ser físico, puede ser psicológico. Económico, verbal. Muchos, ¿no? Situaciones sobrevenidas, uh-huh, o sea, digamos, problemas cotidianos de la vida. Catástrofes, cosas que no tenías planeadas y que te dieron... Que se cayó el edificio, se quemó tu casa, un asalto, que mataron a alguien enfrente de ti, o un choque, uh-huh, o atropellaste a alguien. Oh, qué horrible, ¿no? No, pues si atropellan a alguien, no huyan del lugar, no huyan. Quédense. De hecho, la ley, si no lo atropellaste a propósito, te protege. Te protege. O sea, es muy probable que no acabes en el bote, te van a investigar qué pasó. Pero como no lo hiciste a propósito, pues bueno, mejor no huyas. No huyas, ayuda. Porque si huyes ya estás condenado. Sí, ¿no? ya fue. Desde Ni el seguro te cubre. Ni el seguro. Pero bueno. Malos hábitos nutricionales. Uh-huh. Eso también influye al desarrollo de trastornos. Expectativas culturales y o sociales. Eso es muy importante también. Uh-huh. El machismo, que lo vamos a hablar del machismo. Uh-huh. Esas expectativas que te pone la sociedad también pueden generar problemas mentales, como por ejemplo ser delgada como una modelo, uh-huh, pues te puede generar en bulimia, ¿no? En anorexia. Y bueno, también hay que tener en cuenta que el tener un trastorno mental no, uh-huh, te impide poder llevar una vida normalizada, siempre y cuando tengas el apoyo adecuado. Y el tratamiento. Apoyo psicológico, uh-huh, psiquiátrico y familiar, todo, ¿no? Uh-huh. Es importante. Pero bueno, entonces estos son como que los puntos más recurrentes en cuanto a la generación de trastornos mentales, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los mitos que envuelven. ¿De los mitos? Los mitos de la salud mental. Exactamente. Empiézale mientras yo veo por acá cómo va todo. Los comentarios, vamos a ver si hay comentarios, ¿no? Checa los comentarios, yo checo aquí la grabación. Vamos bien. Bueno, ese crujido es parte de esto, ¿no? Es parte de la salud mental. Es parte de la salud mental. Si escuchan un crujido, tienen salud mental. Tienen salud mental, ¿eh? Entonces, bien hecho. Bueno, entonces estábamos en... sí, los mitos, ¿no? Los mitos, como ya lo habíamos dicho antes,
pues la gente tiene muchas ideas acerca de los trastornos mentales. Ajá. Hay trastornos mentales que son un poquito más evidentes y más, no quiero llamarle escandalosos, pero, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? Uh-huh. La esquizofrenia puede atemorizar más debido a que, bueno, pues es una persona que tiene episodios en los que se sale de la realidad, que todos podemos percibir, y esta persona pues tiene alucinaciones, tiene delirios, que nos puede causar pues miedo, ¿no? Y sobre todo que en estos episodios, digamos que pierde esa capacidad de controlarse a sí misma y de interactuar con los demás, entonces se vuelve un riesgo potencial tanto para sí mismo como persona como para las demás personas, dependiendo del tipo de episodio, porque hay episodios esquizofrénicos que no tienen ataques de agresividad, hay otros que son de fuga, en los que se salen y empiezan a correr por las calles, y otros que son de agresividad. Bueno, entonces el primer mito, ya lo habíamos mencionado, es la salud mental, no solo la ausencia de un trastorno, de una enfermedad mental, sino que también es un estado de bienestar físico, mental y social. Ajá. Ese es el primer mito, ¿no? O sea, no solamente aquel que tiene un trastorno mental padece de salud mental, sino también las personas que no cuentan con un bienestar físico, mental y social. Ok. El segundo es, nadie está exento de desarrollar un trastorno mental. ¿Okay? Cualquiera le puede dar. Cualquiera le puede dar. El tercero, dado el número de casos, es normal padecer algún trastorno mental. O sea, estamos hablando de que la OMS habla de que en 2016, que fue el dato más reciente que pude encontrar, había entre 450 y 500 millones de personas con algún tipo de trastorno mental diagnosticado. Ajá. A eso súmale todos aquellos que no han ido a un diagnóstico, a un profesional, para que porque ser no diagnosticado. quieren, o por falta de recursos, o lo que tú quieras. Exactamente. Pero por lo menos son entre 400 y 500 millones de personas a nivel mundial. O sea, imagínate, es un número muy, muy alto. Según la OMS, el mayor trastorno mental, el que tiene más personas, es el de la depresión, con 300 millones. Podríamos hablar incluso de un tipo de pandemia. Una pandemia de personas con depresión. Con depresión. Sí, ya lo había escuchado antes. El segundo podría ser el trastorno bipolar, con 60 millones. Y el tercero, con casi 21 millones, la esquizofrenia. La esquizofrenia, wow. 21 millones. Y en tercer lugar. A nivel mundial. ¿Ok? Entonces, y sobre los casos que se conocen, ¿verdad? De los que se conocen, obviamente. Entonces, pues es normal. Básicamente es normal tener un trastorno mental. ¿Ok? El cuarto sería, los trastornos mentales no son solo hereditarios, sino que su desarrollo responde a múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales, que es lo que hablábamos hace rato. O sea, no es que debas culpar a tus papás porque ya tuviste depresión, ¿no? Sino son muchos factores. Sí, que a lo mejor bueno, en mis tiempos era como del 26% de probabilidad de desarrollar un trastorno si un familiar lo tenía. O sea, tampoco era muy alto, o sea, no era que a fuerza te va a dar. Exactamente, y puede que no tengas familiares, no tengas herencia de un trastorno. Y tú lo padezcas. Por alguna situación social o psicológica. Pero bueno. Lo otro, los trastornos mentales no son contagiosos ni mortales. ¿Ok? O sea, si una persona tiene depresión y llega al suicidio por eso, no lo mató la depresión. Lo puede haber orillado, pero no es la depresión lo que te mata. O sea, el cáncer te mata, pero la depresión no te mata. ¿Sí? O sea, no todas las personas con depresión se suicidan. No. Entonces, la depresión no es mortal y tampoco obviamente es contagiosa. No, pues no. Que en su momento también por esto aparecieron los asilos y los manicomios, ¿no? Porque se tenía la teoría de que si estabas por mucho tiempo con una persona que tuviera un padecimiento de esto, se te iba a pegar, ¿no? Que obviamente pues era una cosa que faltaba mucha información e investigación,
y eran pues los primeros pasos de la psiquiatría y la psicología, que ahora sabemos que eso es completamente mentira. Puedes tener ahí como cualquier padecimiento psicológico al lado de ti y no te va a pasar absolutamente nada. Exactamente. Ahora, no son contagiosos, sin embargo, es necesario que si tú crees que tienes algún trastorno mental, vayas con un profesional de la salud mental para ser diagnosticado y tratado. ¿Por qué? Porque afectas a los que están a tu alrededor. O sea, si tú tienes hijos, por ejemplo, tus hijos te necesitan, y si tienes algún trastorno, puede que no puedas darle la atención que merecen tus hijos. Y no solo eso, o sea, puedes poner incluso en peligro pues su desarrollo. Y si tienes algún trastorno mental más discapacitante, podría llamarse. Por ejemplo, esquizofrenia, pues con más razón, ¿no? O sea, imagínate un niño de 5 años viviendo que su papá o su mamá tenga un evento de esos, pues sí puede generarle pues, algún trauma o todo eso. ¿Cómo le explicas a un niño eso, no? Entonces, no son contagiosos, sin embargo, es necesario tener la responsabilidad de nosotros mismos de que nuestra salud mental puede afectar a la de los demás. Entonces, es necesario tratarse. Sobre todo ahorita, complementando esto que dices, últimamente se ha hablado mucho del burnout y el síndrome del desgaste emocional por cuidadores primarios, que esto pasa cuando tú como familiar o amigo o lo que tú quieras de alguien que es importante para ti, pero que tiene una condición mental crítica, que no está siendo atendida oportunamente por los especialistas, y tú entras como superhéroe con la bata de voy a ser el psicólogo, y dices no, ahora ya nomás no tenemos uno, tenemos dos, porque en sí no se te pega, no se te transmite la enfermedad psicológica, pero tú desarrollas otra completamente que tiene un cuadro clínico diferente, que en este caso es el desgaste emocional por cuidador primario, ¿no? Les pasa a los maestros cuando cuidan a sus alumnos, les pasa a las familias, a los médicos. Entonces sí es importante, como tú dices, las enfermeras, ¿no? Los especialistas de salud. Para las enfermeras. Sí, no, pobrecillos. Los doctores igual, o sea, llegan y te dicen, tienes esto. Pero las enfermeras te cuidan. Y sí. es mis respetos, ¿eh? Sí, no, una chulada. Y sí, de hecho, en la investigación de esto, pues sí me topé con varios artículos sobre todo de eso, ¿no? De cuidadores, depresión en cuidadores primarios, porque generan sobre todo ansiedad y depresión. Es lo que los cuidadores hacen. Y la mayoría son familiares y la mayoría son mujeres. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado si tienen algún enfermo físico, porque puede ser, o sea, cualquier enfermo, o incluso personas de la tercera edad, también es muy desgastante. Pero si tienen ahí, por ejemplo, alguien con un trastorno mental y ustedes lo están cuidando, pues tienen que cuidarse de ellas mismas. Entonces, pues el amor no basta. Sí, no. Qué bonito que los cuiden. Por eso, o sea, que digan, pues es mi familiar, yo lo quiero, por eso lo voy a cuidar. Sin embargo, pues tienen que ponerse sus límites, ¿no? Y decir, o sea, para tú cuidarlo bien, tú tienes que estar bien. Entonces no te arriesgues de más y asesórate, nada más con un especialista de la salud. Sí, mental. Que también reciban su respectiva atención, tanto la persona que tiene enfermedad y el cuidador primario, que ambos tengan también su acompañamiento psicológico. Fíjate, cuando yo trabajaba en lo de los pacientes autoinmunes, eso era muy frecuente. O sea, que los pacientes, aparte de tener la enfermedad autoinmune, tenían un cuadro clínico psiquiátrico. Entonces ahora son dos enfermedades que tienen una comorbilidad, y a eso le tienes que sumar el cuidador primario, que ya anda como bochito destartalado, tirando aceite por todos lados, porque ya está quebrado, ya digamos que ya lo hacen automático, porque ya el desgaste emocional ya lo está quemando gacho. Y es importante que también se acompañen de ambas personas. Y qué bonito, ¿no? Que lo hagan por amor. O sea, sí. es algo hermoso. Pero bueno, volvemos a lo mismo. No. El amor no lo puede todo. Busquen atención profesional y acompáñense. Además, por amor, busca atención por profesional. Amor, sí, para que lo puedas cuidar más tiempo y no te desgastes tanto. Exactamente. Bueno, no son contagiosos ni mortales. Los trastornos mentales no vuelven violentas a las personas. Esto fue lo que yo encontré. ¿Qué opinas tú?
Los trastornos mentales, ¿qué? no vuelven violentas a las personas. Pues va a depender, ¿verdad? Del cuadro clínico. Por ejemplo, si es un trastorno de psicopatía o de sociopatía o un trastorno narcisista, pues sí, Yo no sé. se hacen violentos. Yo no sé si sea la suma del ambiente o sea el trastorno. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, no sé si, por ejemplo, una persona, digamos, que viene de un ambiente más tranquilo, de una familia un poco más unida y sin tantos problemas familiares, desarrolle el mismo nivel de violencia que una persona que viene de a lo mejor un ambiente más vulnerable, de un contexto más violento, tanto familiar como social. No sé si sea lo mismo, ¿sí me entiendes? Pues supondría que en cuanto a intensidad debería de ser diferente, pero básicamente desde la criminogénesis y la criminodinamia, que tiene que ver con los indicadores de violencia en una sociedad, nos habla de que todos tenemos como switches, como foquitos apagados. Todos tenemos la capacidad de ser violentos. Ajá. Pero a partir de la educación... ¿Ser violentos o ser agresivos? Las dos. Violentos y agresivos. Porque ya ser agresivo, pues digamos que es un nivel menor. Y el violento, pues ya Su nivel de son respuesta, tipificaciones diferentes. Ajá, que ya la violencia ya la estaríamos casi tipificando como un delito. La agresividad todavía la manejaríamos en lo que se conoce como conductas antisociales, que no llegan a ser un delito. Por ejemplo, si alguien te grita una maldición o te mienta la madre, esa es una conducta agresiva, pero no es violenta. Ya si te choca por atrás porque lo arrebasaste, eso ya es violencia. Y la criminogénesis y la criminodinamia nos hablan de que todos tenemos esta capacidad de ser violentos y agresivos, pero hay switch. O sea, hay cosas que conforme a tu educación van como que poniendo resistencias como si fuera un circuito, y eso te va haciendo que dirijas tu actuar de manera diferente. Pero si se rompen esas resistencias a partir de ciertos estímulos o a partir de, por ejemplo, estresores, te pongo un ejemplo. Ahorita con lo de la pandemia, las parejas estaban más tiempo juntas, pero se volvieron más violentas. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbradas a tratarse por tanto tiempo. Aparte les quitaste las salidas, les quitaste los antros, les quitaste las fiestas, les quitaste el trabajo. Obviamente le estás dando en la torre a todos los elementos que constituyen la salud mental convencional. Entonces, no todas las personas tienen la capacidad de adaptarse tan rápidamente como las que dicen que les fue bien en la pandemia. Y eso implica que a partir de que no pueden soportar todos estos estresores, se vuelven violentas. Entonces ahorita se dispararon los hijos violentos, los padres violentos, la violencia en el noviazgo, pero es a raíz de, como tú dices, esta cuestión de la salud mental. De hecho, por aquí estoy investigando otra cosa para otra cosa. Y me surgieron unos datos bastante interesantes. A ver, sácalos. De cuestiones de violencia. Estamos aquí a 21, ¿verdad? Sí. Esto es de allí. Estamos a 22 ya. Vamos a ver. Bueno, estaba viendo de que San Luis Potosí está en 12º lugar de delitos violentos, de criminalidad. Madre mía. Ajá, según como el sistema. ¿No es el semáforo de violencia? Bueno, antes estaba el semáforo de violencia de México. No me acuerdo. Pero bueno, dice que de enero a junio se incrementó 44% el homicidio aquí en San Luis, homicidio doloso, 80% robos a cajeros, 75% robo a transporte, 67% robo a bancos, 64% robo en vía pública. Madre mía. En 2021, de enero a junio. Y luego dice, de enero a junio se reportaron 20 feminicidios. 20 feminicidios en San Luis Potosí. Y bueno, se reportaron también 14 mujeres víctimas de homicidio doloso, 31 mujeres víctimas de homicidio culposo, 998 lesiones dolosas, 84 lesiones culposas, 6 víctimas de trata, 4.607 víctimas de violencia familiar y 388 de violación.
Madre. De enero a junio del 21 de este año en San Luis Potosí. Y luego dice llamadas relacionadas del 911, relacionadas con 1927 fueron con violencia contra la mujer. Llamadas a 911 de enero a junio. 103 por abuso sexual, 86 por acoso u hostigamiento sexual, 1820 por violencia de pareja. ¡Wow! Llamadas al 911 por violencia de pareja. Es mucho. Y 9276 por violencia familiar. Llamadas al 911. Pues esos son los datos que encontré por ahí. Súper perturbadores que reflejan que en salud mental vamos mal. No vamos tan mal, pero sí vamos muy mal. Exactamente. Y lo lamentable es que pues no se hace la reflexión suficiente como para atender lo que también se entiende. Si estamos en una economía hasta cierto punto en algo de crisis, pues se entiende que prioricemos la cuestión de la comida la cuestión de la salud mental, pero también es entendible que sí se necesita, porque pues no tiene caso estar bien en todas las demás esferas si a nivel mental no tenemos esta tranquilidad, esta salud, esta asepsia cognitiva de poder decir, sabes que esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, porque afecto, independientemente de que esté bien o mal, más allá de eso, afecto a mi gente, a mi familia, a mis amigos o a mí mismo. Exactamente. Ahora a mí me surge, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? La pandemia, pues sí, como tú dices, afectó. La pregunta era, por ejemplo, ¿las parejas tenían una dinámica sana antes de la pandemia? ¿O esos, como dices tú, desestresores o así, que eran como válvulas que liberaban la presión? Las tapas. Las tapas. Digamos, ¿la pandemia afectó de esa manera o ya estaba una dinámica bastante torcida en las relaciones, por ejemplo, ¿no? Yo me iría por la segunda, que ya, de hecho, si tú te pones a ver como estudio de caso, te metes un poquito a Facebook o a TikTok y te das cuenta de la cantidad de mensadas que dicen los TikTokers sobre las relaciones de pareja, dices tú, es que tienen que salir otros TikTokers a desmentir a esos TikTokers. Ajá, y luego ya no sabes quién tiene la razón, pero tú dices, de lo que dice la teoría de la psicología a lo que dicen los TikTokers, hay una inmensa distancia. Dices, si la gente les hace caso a ellos, pues entendería por qué están tan mal cableados y sobre todo por qué truenan tan fácil, porque piensan que con un minuto de TikTok se les va a solucionar la vida y lo eligen a calza y lo ejecutan a calza, y esto hace que cuando el mundo no coincide con ese minuto de TikTok, pues truenan, ¿no? Y dices tú, es que pues por ahí no va. No hay soluciones fáciles a problemas complejos. Exactamente. Ni fáciles ni rápidas. No. Sobre todo cuando en el caso de la salud mental yo siempre le digo a mis pacientes, nos vamos a tardar porque traes 10, 5, 15, tal mejor toda tu vida de patrones negativos que necesitamos cambiar. Entonces yo no te puedo arreglar en un mes o en 3 meses, a lo mejor nos tardamos 6, pero vas a quedar bien y ya no vas a necesitar tener estas conductas o estos patrones negativos, que es lo que en realidad les regresa esto que mencionabas de la salud mental, de el bienestar psicológico, social y físico. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Es como que esto ya era la torre de Jenga y la pandemia más vino a quitar una fichita clave. Fíjate que yo creo que más que una Jenga era un castillo de naipes. Un castillo de naipes que ya estaba nada más vino a soplar crítico, sí, y lo que estaban haciendo los movimientos de la comunidad LGBTIQ, las feministas, todos ellos estaban fortaleciendo este castillo para que fuera más fuerte, más sólido, pero no alcanzaron porque llegó esto como un huracán y barrió con todo, y yo creo que hasta se llevó las bases, porque si así hubiera sido, si en realidad hubiera tenido un efecto muchísimo más sólido, no creo que estuvieran tan altas estas estadísticas. Me resultan muy obscenas y muy preocupantes, sobre todo porque yo tengo hija, entonces la violencia de género, sí digo, híjole, ¿cómo le hago yo para poder aportar en ese sentido? Exactamente. Pero bueno, se nos acaba el tiempo.
Ya para cerrar el tema, 5 recomendaciones. Yo sé que tu tema pues lo vamos a tener que retomar en la siguiente sesión, pero ¿qué recomendaciones le darías a las personas rápidamente para poder, en esta situación de pandemia, poder promocionar la salud mental, que se cuiden, que estén mejor? Primeramente, la salud mental nuestra salud mental es nuestra responsabilidad. Okay. Primeramente, no es responsabilidad de nadie más. Uh-huh. Si tú no eres responsable de tu propia salud mental, nadie lo va a hacer, ¿no? No hay nada de estigma, no hay nada de malo, no hay nada de vergonzoso en acudir con un especialista. Yo sé que hay mucho prejuicio respecto a los psicólogos. Uh-huh. Hay psicólogos que no son tan éticos, que no han sido tan atinados, por así llamarle, que a lo mejor les falta un poco de preparación, pero también hay otros que sí tienen mucha preparación, que son muy atinados, que tienen sobre todo compromiso uh-huh. con los pacientes. Entonces, es como los médicos o como cualquier otro profesional. Uh-huh. Si no te gusta la opinión de uno o el trabajo de uno, pues te vas con otro, ¿no? Uh-huh. Pero de que es necesario, no lo dejas al aventón. O sea, si te descompone el coche... Si te sigue doliendo, pues es que algo anda mal. Se te descompone el coche y tú necesitas el coche, pues no vas no lo dejas allá. No lo vas, exactamente, vas a ir con otro mecánico hasta uh-huh. que alguno lo tiene, ¿no? Pues esto es más o menos igual. O sea, no se van a andar cojeando, como tú dices, ¿no? O sea, ni cojeando, o sea. Hay que andar bien. Hay que andar bien, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, básicamente es básicamente, eso, ¿no? Ok. Básicamente, cuiden su salud mental. Si tienen algún conocido, es también difícil eso, ¿eh? Uh-huh. O sea, ves a alguien que tiene claros problemas mentales, tú no puedes llegar y decirle, oye, tienes problemas, vete al psicólogo. ¿Cómo le haces? No, es delicadísimo ese tema, ¿no? Y de hecho hasta hay memes de, no, pues no se les antoja que vayamos a terapia, ¿no? O como para tratar de vender por ahí la idea de, vamos, te acompaño. Al final entras tú, pero yo te acompaño, ¿no? Porque sí luego la gente lo toma mal y a veces uno lo quiere hacer de buena manera, con buena intención, pero pues es complicado. Entonces, es que muchas veces ofrecer ayuda significa que tú le estás diciendo a la persona que está mal uh-huh. y que tú tienes la solución a su problema. Uh-huh. Cuando la persona no es consciente de que tiene un problema, pues lo va a tomar como un ataque. Exactamente. Es mejor brindar ayuda cuando te la piden uh-huh. que andarla ofreciendo así nada más, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si tienes una persona cercana, ya sea tu pareja, ya sea tu familiar, tus amigos, que tienen problemas claros, uh-huh. que está afectando la convivencia, ¿qué le recomendarías a esa persona? ¿Se alejara? No. Que le dijera, tienes un problema, ve al especialista. Pues yo creo que a lo mejor... O que esa persona fuera a terapia para tener las herramientas para poder lidiar con eso. Yo creo que la segunda y la tercera. Uh-huh. La segunda la tercera en la cuestión de que fuera el amigo que quiere ayudar a su amiga, que fuera a terapia para que él se aprenda a proteger. Uh-huh. No la va a poder ayudar, tal vez sí en algunas cosas, podría aprender a sensibilizar a esa persona para que acepte que tiene una situación, pero principalmente sería el trabajo para que esa persona se proteja, porque es como lo que decíamos, le va a afectar y le va a generar un burnout, exactamente. Y la otra sería como manejarlo en un entorno de confianza con la otra persona, de asertividad también. Exactamente, muy sensible, muy con mucho tacto, partiendo de la empatía. Exactamente, mucha calidez humana de, oye, la verdad me importas mucho como persona, no es lo mismo decir mucho. No es lo mismo decir estás loco, ve al psicólogo, ajá. a decir sabes que te quiero demasiado y no quiero que esto te siga afectando, por favor. Exactamente. Busca atención especializada. Dices, ay, hasta uno dice, no, sí voy, pero bueno, pues déjame ver cuánto nos queda, güey. Ya, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, pues vamos a dejar el tema hasta aquí. Pues le agradezco mucho a Daniel que estuvo aquí con nosotros en este hermoso tema de salud mental. Yo creo que te quedó muy largo el tema, entonces vamos a darle una segunda sesión para que nos termines de explicar todas estas cuestiones. Muy interesante. Y pues igual si tienen algunos comentarios déjenlos en la parte de abajo y vamos a estar leyendo sus preguntas o sus comentarios en el próximo programa. Pero bueno, nos despedimos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima, bye. Bye.